Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con el premio Nobel de Irving Wallace. Continuamos. El reloj señalaba las 5:07 de la tarde, cuando el telegrama de la Embajada de Suecia en Washington repiqueteó a través de la máquina eléctrica de la oficina de telégrafos, situada en West Peachtree Street de Atlanta, en el estado de Georgia. La muchacha, de pelo ratonil y ojos tiroides, que manejaba el aparato en aquellos momentos, tiró del mensaje con un grito de rebeldía. «Mira, ¿quién ha ganado el premio Nobel?», exclamó. Las otras dos empleadas abandonaron a toda prisa sus asientos, y su gozosa algarabía incluso atrajo a los tres mozos de reparto que estaban jugando a los dados en el fondo de la sala. Por último, las exclamaciones y el alborozo atrajeron también a Mr. Yancey, el jefe, haciéndolo salir de su acogedor cubículo. Estaba leyendo el Constitution, diario de Atlanta, y bebiendo una Coca-Cola junto a la estufa, lo cual constituía su ocupación favorita en tardes grises y lluviosas como aquella. Apareció abrochándose la parte superior de sus pantalones y apretándose el cinturón que rodeaba su flácida panza. Luego preguntó: «¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A qué viene todo este griterío?». Una de las chicas pasó la tira del telegrama a Mr. Yancey. Este la leyó y una amplia sonrisa plegó sus labios. «Vaya, vaya, este es un gran día para la capital del sur». Aunque el premiado había nacido a cerca de 5,000 kilómetros de Atlanta y solo había fijado su residencia en aquella población hacía 3 años, el 500,000 de habitantes del estado, anhelosos de poseer un héroe, consideraban suyo al gran hombre, haciéndolo hijo adoptivo de Atlanta. «Es lo más gordo que ha pasado aquí desde que el viejo J.S. Pemberton inventó la Coca-Cola», dijo Mr. Yancey. «Más gordo aún que lo de Margaret Mitchell, autora de Lo que el viento se llevó, cuya acción transcurre en el sur de los Estados Unidos». Nota del traductor. «Déjame ir a entregarlo», dijo uno de los jóvenes repartidores, con vocecita aflautada. «Nada de eso, hijo mío, nada de eso», dijo Mr. Yancey. «Se trata de una ocasión solemne. Esto es algo que hará personalmente Mr. Yancey. Lo que pasa es que usted quiere ver otra vez a esa Miss Emily», dijo la chica de cabellos de ratón con atrevimiento. «Ten cuidado, nena», la reprendió Mr. Yancey. «Ese telegrama es demasiado importante. Anda, prepáralo enseguida». Blandió la tira de papel. «Vaya, vaya», dijo, y luego, antes de entregar la tira a la empleada, la leyó de nuevo. En reconocimiento de su descubrimiento e invención de una conversión fotoquímica y sistema para almacenar la energía solar y su aplicación práctica de dicha energía
a la producción de carburantes sintéticos sólidos para cohetes, la Fundación Nobel de Estocolmo, en nombre de la Real Academia Sueca de Ciencias, tiene el gusto de informarle que hoy ha sido elegido usted Premio Nobel de Física. Stop. El premio consiste en una medalla de oro y un cheque por $50,300. Stop. La ceremonia de adjudicación tendrá lugar en Estocolmo el 10 de diciembre. Stop. Siguen detalles. Stop. Nuestras más cordiales felicitaciones. Stop. El telegrama iba dirigido al doctor Max Stratman, 1044 Avenida Ponce de León, Atlanta, Georgia. Para Max Stratman, de 62 años de edad, era siempre un placer que muy pocas personas entenderían tenderse sobre la dura mesa de la habitación sumida en la penumbra, al lado del complicado equipo electrocardiográfico, mientras una eficiente y antiséptica enfermera le frotaba el pecho, los brazos y las piernas con la pasta antes de aplicarle los electrodos con sus 5 hilos conductores, uno en el pecho, 2 en los brazos y 2 en las piernas. Aquella experiencia que él realizaba 2 veces al año por mandato del gobierno de los Estados Unidos lo calmaba, lo dejaba descansado y siempre aclaraba sus pensamientos. Aquella tarde, empero, mientras Max Stratman permanecía tendido sobre la mesa con el pecho, los brazos y las piernas desnudos, viendo con el rabillo del ojo cómo la alta y agraciada enfermera, que usaba gafas, le sujetaba los fríos electrodos a la epidermis. Su placer, por primera vez en todo el tiempo que podía recordar, se vio ligeramente teñido de aprensión. Se dijo que la aprensión que le causaba aquel ECG se debía a que la prueba de hoy revestía una especial importancia. Durante los 3 años anteriores, desde que aceptó la proposición del gobierno para colaborar con los eminentes investigadores de la Sociedad de Investigaciones Básicas que existía en las afueras de Atlanta, se sometió a aquellas revisiones, una en enero y otra en julio, que se realizaban de una manera rutinaria, pero a la sazón estaba mediado el mes de noviembre y aún faltaban 2 meses para la próxima revisión. Sin embargo, ahí estaba él, tendido, en posición supina, sobre la mesa, con el cuerpo cubierto de electrodos e hilos. No era una revisión rutinaria, sino como voluntario para una prueba. Max Stratman era tan pragmático como sus antepasados, teutónicos, por rama paterna. Muy raramente sometía a análisis racional cualquier posición, sino que se lanzaba de cabeza hacia ella. Sabía exactamente por qué telefonió la víspera al doctor Fred Hillman del Hospital General Lawson, situado a 1,5 kilómetros del edificio de la sociedad, para pedirle una entrevista inmediata. En primer lugar, había la cuestión de aquella sorprendente y estimulante oferta que le había llegado de Washington. Aquella oferta tenía una importancia crucial para Stratman, porque proyectada sobre los 2 años próximos, podría resolver plenamente un problema personal.
cierta responsabilidad que le había abrumado en los últimos tiempos con su peso. Sin embargo, él tuvo que comprender que la aceptación de aquella oferta significaría un cambio en su vida y mayor tensión para su organismo viejo, maltratado y que a veces se negaba a funcionar. Con todo, aquel cambio era de desear, un don providencial que aliviaría su mayor preocupación. La pregunta que se había planteado después de recibir la llamada del Departamento de Defensa era esta: ¿podía atreverse a afrontar aquel cambio? Esta pregunta no hubiera surgido si él no hubiese recordado los resultados del último cardiograma que le hicieron en verano. A la sazón, el doctor Hillman le informó alegremente, desplegando la tira de papel cuadriculado sobre lo que estaba trazada la curva de sus palpitaciones cardíacas, que se había apreciado una pequeña irregularidad en el trazado. Pero el doctor Hillman se apresuró a añadir que no tenía importancia y que nada significaría si Stratman no cambiaba radicalmente su modo de vida. Si Stratman continuaba viviendo como una marmota, sin altibajos emocionales, sin excesivas actividades ni largas horas de tensión, podría continuar su rutinaria forma de vida, su régimen caprichoso, sus vasos de cerveza diarios, sus chupadas a la pipa de espuma de mar y su falta de ejercicio, con el resultado de que quizás seguiría viviendo eternamente. Después de todo, tú ya no eres joven, Max, le dijo Fred Hillman en aquella ocasión. Si fueses mucho más joven y yo te notase esta pequeña irregularidad, te pondría a un régimen especial por lo que pudiera venir. Ya puedes figurarte, comer menos y pocas grasas, quitarte de beber, no fumar tanto y hacer un ejercicio moderado. Pero tú tienes 62 años e introducir ahora cambios radicales que te zarandearían sería peor que dejar que vayas vegetando a tu pasito, como haces ahora. De manera que vuélvete a tu mesa de dibujo, a todas esas tonterías sobre los porcentajes y a tus juegos de manos solares, y no me molestes hasta enero. Sigue como ahora, sin preocuparte, y dale recuerdos a Emily. Pero entonces se presentó una necesidad urgente de zarandear su reposada vida, y Max Stratman se sometió a un ECG en noviembre y no en enero, porque su decisión tenía que estar tomada a fines de semana. La enfermera terminó de aplicar el electrodo al primer punto del pecho y se volvió al aparato del ECG. Vamos a empezar, profesor Stratman, dijo. Solo es cuestión de unos minutos. El aparato colocado detrás de su cabeza empezó a emitir un zumbido. La tira de papel en la que quedaba registrada la biografía superficial de su corazón físico empezó a salir con su historia escrita en código. Con la cabeza vuelta sobre la almohada, Stratman la contempló un momento, extrañamente satisfecho de que la enfermera le hubiese llamado profesor, al anticuado estilo europeo, y no doctor,
a la manera norteamericana más vulgar. Él había sido siempre Herr Profesor hasta 1945, año en que Walter lo llevó junto a los americanos, antes de que las autoridades rusas lo llamaran. Sin embargo, no le importaba la despreocupación de los norteamericanos porque estos compensaban sus deficiencias sociales con su sincera amistad, su apreciación de su pequeño genio y sobre todo porque lo llevaron a un maravilloso clima de libertad. Le parecía que ni una sola vez, desde que lo sacaron de Alemania, como por arte de birlibloque, había vuelto la cabeza para ver si alguien escuchaba a sus espaldas. La enfermera manipulaba el electrodo de su pecho, moviéndolo de una parte a otra como una pieza sobre un tablero de ajedrez, y Stratman la observó en silencio. Al poco rato se cansó de mirarla, y entonces fijó la vista en el blanco techo y en la lámpara que de él pendía. Sus preocupaciones habían sido siempre mentales, de hombros para arriba, y apenas se había preocupado nunca de su cuerpo. En aquellos momentos notaba su existencia y se daba cuenta de que su cerebro había permanecido eternamente joven, mientras que su cuerpo, traidor, había envejecido. Aferrándose a esta última idea, Stratman trató de recordar si alguna vez había pensado que su cuerpo era tan joven como su cerebro, y le resultaba difícil encontrar un solo ejemplo, hasta que de pronto recordó varios. Se sintió joven aquel día de Navidad en Frankfurt, cuando se deslizó por la nieve en seguimiento de su padre para descubrir al nuevo caballito temblando tras el cobertizo de la destilería paterna. Y también se sintió joven después, cuando la familia habitaba en la casa de madera de las afueras de Berlín, y una tarde mágica fueron en la Calesa a un granero, en cuyo interior se alineaban asientos improvisados, y en una pantalla se proyectaban imágenes que bailaban mientras todos se deshacían en alabanzas de aquel nuevo invento llamado cinematógrafo. Y también se sintió joven aquel día en la Kurfürstendamm, en que, sujetando la mano de Walter y atisbando entre las hileras de personas que tenían delante, distinguió fugazmente al resplandeciente Kaiser cabalgando un caballo blanco y seguido por los soldados de cascos de acero que avanzaban gallardos y presuntuosos. Después de aquello, según le parecía, siempre había sido viejo, especialmente en el gimnasio y en la Universidad de Berlín, y no podía recordar que hubiese sido distinto a cómo era entonces, a cómo se veía en aquellos momentos, tendido sobre aquella mesa. Dirigió una furtiva mirada por encima del pecho al resto de su anatomía y sonrió para sus adentros. Era una marsopa embarrancada a la que estaban haciendo un ECG. Sus numerosas fotografías que habían aparecido en los periódicos y revistas de Norteamérica no le producían la menor inquietud, a pesar del modo como ponían en evidencia su frialdad. A decir verdad, hubiérase dicho que los norteamericanos
Preferían que fuese así. Él era la imagen de ellos, era la imagen que ellos tenían de un profesor o doctor, si el lector lo decía así, de la vieja escuela. Max Stratman tenía unos 70 metros de estatura, pero parecía más bajo, más diminuto, porque era muy cargado de espaldas. Tenía una cabeza maciza, demasiado grande para su cuerpo, y la frente parecía retroceder hacia el infinito porque, con excepción de su erizado cerquillo de cabellos grises que le rodeaban el cráneo, era calvo como una bola de billar. Tenía la cara redonda, rubicunda y arrugada, y una nariz perfectamente bulbosa. Usaba gruesas gafas bifocales de montura de acero cuando trabajaba en su despacho, y visqueaban sus ojos miopes cuando no las llevaba. Sus facciones no eran formidables, sino sabias y simpáticas, y sonreía con mucha facilidad, pues casi todo le hacía gracia, empezando por él mismo. Era regordete y vestía con desaliño. Dijérase que llevaba las ropas que hubiesen pertenecido a un espantapájaros 3 veces mayor que él. Había observado recientemente una revista de actualidad. Así es como él se veía en sus años de universidad, y continuaba viéndose del mismo modo. Al parecer, nada más había envejecido en él durante aquellas décadas, salvo la posible excepción de su corazón. Tal vez fuese así. Ash, se dijo, veremos. Oyó la voz de la enfermera a su lado. Ya está, profesor Stratman, dijo la joven, sacando la tira de papel del aparato y colocándola enrollada sobre una mesita. Muchas gracias, dijo Stratman cortésmente. Ha sido un honor para mí, profesor, dijo ella, mientras le quitaba los electrodos del pecho, brazos y piernas, y limpiaba el cuerpo de los restos de pasta. Él la observó con curiosidad. ¿De qué modo tan respetuoso había dicho que había sido un honor para ella? Él creía que ahí ya estaban todos acostumbrados a su presencia. La miró, visqueando los ojos, y se dio cuenta de que aquella enfermera era nueva en el Hospital General de Lawson, o al menos no la había visto con el doctor Hillman cuando le hicieron la revisión el verano pasado. Era nueva en efecto. Admiró su alta estatura, su cabello corto, su cara avispada e inteligente, y su inmaculado uniforme blanco. No era como Emilia, por supuesto, pero de todos modos él admiraba la arrogante belleza de las jóvenes norteamericanas, especialmente las del sur. Cuando ella volvió junto al electrocardiógrafo, él indicó con un gesto de cabeza el instrumento, un juguete muy interesante y valioso. Nadis Frauleins, dijo, llegará un día en que habrá mejores aparatos, mayor exactitud en las pruebas, desde luego, y mayor seguridad. Pero, a pesar de sus limitaciones, este aparato es bueno. ¿Sabe usted que yo conocí muy bien al hombre que inventó el ECG? ¿De veras? ¿Lo conoció usted? La enfermera se mostró tan impresionada como si le hubiese dicho que conoció a Pasteur. Desde luego, era Williams Eindhoven, un holandés. En una ocasión pasé varias semanas con él en Rotterdam. Le dieron muchos premios por su invento, incluso el Nobel. Estoy segura de que usted
Ha conocido a muchos grandes hombres, profesor. El doctor Hillman dice que incluso conoció a Einstein. Es cierto, conocí muy bien a Alberto. Le vi por primera vez en Berlín. ¡Ach! Qué tiempos aquellos! Y después seguimos viéndonos de vez en cuando en Princeton. Una terrible pérdida, no solo para la ciencia, sino para la humanidad. Tiene usted que saber, Frau Lenz, que los hombres buenos no abundan. La mayoría de los hombres son buenos, en efecto, pero siempre por un motivo u otro. En cambio, Alberto era un hombre bueno, pura y simplemente, sin motivo alguno que inspirase su bondad. ¿Le entendía usted cuando hablaba? Que si le entendía, dijo Stratman, incorporándose. Un niño de la escuela de primeras letras lo hubiera entendido si hubiese prestado atención. Recuerdo que una vez alguien, una persona vulgar y corriente, le rogó que le explicase su teoría de la relatividad del tiempo, porque todo el movimiento que se produce en el universo es relativo y no absoluto. ¿Quiere usted saber qué le respondió Alberto? Pues le dijo: amigo mío, cuando usted se sienta junto a una linda joven durante una hora, cree que solo ha pasado un minuto. Pero si se sienta sobre una estufa durante un minuto, creerá que ha transcurrido una hora. Esto es la relatividad. La enfermera y Stratman rieron al unísono y luego él le pidió su pipa y la bolsa del tabaco. Mientras la enfermera las buscaba en los bolsillos de su arrugada chaqueta, Stratman prosiguió: le contaré un chiste sobre Alberto Einstein para que usted lo repita a sus amigas. Había un tal Mr. Goldberg que quería conocer la teoría de Einstein, y cuando se la explicaron, se limitó a hacer un gesto de asentimiento diciendo: ya, y con esto se gana la vida. La enfermera rió de buena gana y Stratman soltó una risita sin poder dominar su contento. Por último, se puso en pie, a pesar de que estaba descalzo, y empezó a llenar la pipa. Ahora, si no le importa, basta de Albert Einstein. Hablemos de Max Stratman. ¿Le importará que me vista? Oh, no, por favor, profesor, dijo la joven, tomando la tira del ESG. Primero, el doctor Hillman tiene que ver los resultados. A veces nos obliga a repetir la prueba. ¿Le importa esperar un momento como está hasta que yo le haya enseñado esto? Discúlpeme. La enfermera salió. Max Stratman se encogió de hombros, arrimó una cerilla encendida a su baqueteada pipa de espuma de mar y sintió frío en los pies. A pesar de lo que le había ordenado la enfermera, resolvió sentarse y ponerse los calcetines y los zapatos, mientras lo hacía sin prisas, sentado en la silla junto a la mesa. Pasó revista con precisión a los acontecimientos de la víspera. La llamada de Washington procedía del secretario de Defensa. No perdieron mucho tiempo en cortesías. El secretario le preguntó a quemarropa si querría encargarse de una misión más importante y vital, por la que percibiría unos horarios dobles de los que actualmente cobraba en la sociedad. Aunque Stratman era una figura de renombre internacional, el sueldo que percibía a cambio de pensar y especular al servicio de la Sociedad de Investigaciones Básicas era relativamente modesto. La nueva cifra que se le citaba era para él abrumadora. Inmediatamente vio que con ella podría saldar por completo su deuda con Walter
y resolver su problema con Emilia. No pudo ocultar el interés que le producía aquella oferta tan tentadora y hace que está muy enfrascado en nuevas investigaciones sobre las posibilidades que encierra la energía solar, le dijo el secretario, lo que me parece muy prometedor. No olvide que he visto sus informes, pero se trata de una cuestión a largo plazo. Stratman creyó que debía romper una lanza a favor de la investigación básica en general. Todas las investigaciones son un sueño enfocado hacia el futuro, señor secretario. Los cohetes no fueron en un principio más que algo del mañana, lo mismo que la excisión nuclear. E incluso mi trabajo para convertir y almacenar el calor del sol bajo la forma de energía fue en su tiempo algo del futuro, pero si no me hubiesen permitido ocuparme de la cuestión hace unos años. El secretario no deseaba seguir por aquel camino. Ya lo sé, profesor Stratman, dijo. Sus métodos de trabajo cuentan con nuestra plena simpatía. Sin embargo, la realidad es que usted ha dominado la energía solar. Esto es incontrovertible. Nos ha dado una maravillosa herramienta, pero queremos seguir avanzando. Queremos sacar partido de nuestro descubrimiento antes que lo hagan nuestros enemigos. Stratman suspiró al pensar en aquellas imposiciones dictadas por las circunstancias, pero entonces se acordó de la enorme suma que le ofrecían y ya no volvió a interrumpir al secretario. Este continuó hablando de una manera concisa. Dijo que en toda nación un ejército de físicos muy competentes trabajaba día y noche para desarrollar aún más el reciente descubrimiento de Stratman. El Departamento de Defensa había estudiado el programa y opinó que era demasiado inconexo y desordenado y que la falta de dirección y cohesión podía causar un fatal atraso en la tarea. Se sometieron estos hechos al presidente y fue este mismo quien recomendó que se nombrase a Max Stratman coordinador de aquel vasto programa y que se le pagase con fondos disponibles del presupuesto de defensa. Impresionado, Stratman preguntó, ¿y cuál sería exactamente mi misión? ¿Viajar constantemente por todo el país? ¿Podría usted establecer su cuartel general en el Pentágono? Pero querríamos que fuese a Palo Alto, Boston, Key West, el Valle de la Muerte, Phoenix, El Paso, también a Libia de Asisia, a todos los lugares donde se trabaja en investigaciones solares para hacer que quienes se ocupen en ellas lo hagan a pleno rendimiento, comprobar que van por el buen camino, rectificarlos cuando sea necesario, indicarles atajos y soltarles discursos para estimularlos. Usted ya sabe cómo son esos físicos y sabe también que usted es la única persona del mundo a la que querrán escuchar. Eso podría acelerar nuestro programa y ser una verdadera aportación a la labor que realiza el gobierno. Usted solo tendrá que responder ante el presidente y enviarle informes todos los meses. ¿Por cuánto tiempo necesitarán mis servicios? Durante 2 años. Aquel empleo no le gustaba a Stratman. No se dejaba engañar. En realidad se trataba de actuar como corredor de un artículo. Por más que enalteciese su misión, aquel trabajo podría realizarlo igualmente y también como él, un político, un militar o un pedagogo. Lo que el gobierno quería en realidad
era su nombre, posiblemente para impresionar a los jóvenes que colaboraban en el proyecto, o tal vez para arrancar más dinero al Congreso. Querían utilizar su nombre, pero él quería, Ney necesitaba su dinero. Era un dilema, y lo era porque la labor que realizaba en la sociedad que ellos no podían comprender hasta que la viesen convertida en algo tangible y utilitario, era mucho más importante. Se hallaba a punto de descubrir nuevos medios para la conversión de energía solar, pero como no podía facilitarles una fecha concreta, aquello no tenía valor para ellos. Además, encerrado en su despacho de la sociedad, podía vivir a su manera, sin que nadie le molestase, libre de respirar y pensar. La nueva tarea requería unas energías y una vitalidad que él no poseía. Fue esto último lo que le hizo recordar su visita de aquel verano al doctor Hillman, y al punto comprendió que su decisión dependía no de sus deseos, sino del oráculo representado por el electrocardiograma que saliese del aparato del doctor Hillman. Necesito lo que queda de semana para llegar a una decisión, dijo por último al secretario de Defensa. Tenemos que saberlo el sábado a lo más tardar, repuso el político. Lo sabrán. Le ruego que no olvide que fue el propio presidente quien le indicó a usted para esta misión, profesor. Lo tengo muy en cuenta, señor secretario. Cuando colgó el receptor, comprendió que debía aceptar la oferta. Fue entonces cuando tomó de nuevo el aparato para telefonear al doctor Fred Hillman, pidiéndole una cita inmediata. De pronto se dio cuenta de que la puerta lateral se había abierto y de que la enfermera estaba de pie en el umbral. «Puede usted vestirse, profesor», le dijo. «El doctor Hillman le espera en su consultorio». Escrutó las suaves facciones de la joven, tratando de averiguar algo, pero su rostro era inexpresivo. Levantándose, descolgó su camisa de la percha y empezó a vestirse. Pocos minutos después, entraba en el pequeño y gris consultorio del doctor Hillman. El médico estaba inclinado sobre su mesa, escribiendo en una hoja de papel. Aquel fuerte y esbelto misuriano que frisaba en los 50 años, de cabello cortado casi al cero, ojos penetrantes, y que gozaba de la reputación de ser un hombre muy franco. Apenas era más alto que el propio Stratman. Aunque ya no pertenecía al ejército, seguía trabajando para él como cirujano ortopédico en el Hospital General de Lawson, uno de los principales centros para mutilados de la nación, y varios días por semana actuaba como facultativo, visitando personal del gobierno en el hospital, así como los genios de la cercana Sociedad de Investigaciones Básicas. Apenas Stratman hubo franqueado la entrada, el doctor Hillman dejó la pluma, se puso rápidamente en pie y le tendió la mano. «¿Qué tal estás, Max?» Stratman le devolvió su cordial apretón. «Eso eres tú quien tiene que decírmelo, Fred». El doctor Hillman indicó con un ademán la silla de respaldo duro que había frente a su mesa. «Siéntate, enciende la pipa y lo arreglaremos todo». Stratman se sentó, acercó un fósforo a su pipa apagada y el doctor Hillman se acomodó en la silla giratoria del otro lado de la mesa. «Siento curiosidad, Max, una gran curiosidad por saber qué te ha traído hoy aquí. No te esperaba hasta enero. ¿Por qué has pedido que
te hiciésemos hoy un cardiograma. ¿No te encuentras bien? ¿Has tenido dolores en el pecho? ¿Qué te pasa, hombre? Creo habértelo dicho por teléfono. Quería someterme a una revisión. ¿Pero por qué? Tiene que haber una razón para ello. En principio, Stradman no se había propuesto exponer sus motivos al doctor Hillman. No deseaba verse obligado a dar explicaciones, a mencionar cuestiones familiares y míseras. Sin embargo, Hillman era amigo suyo. Se reunía con Hillman y su mujer al menos una vez por mes, y además un hombre listo y penetrante, por lo que Stradman comprendió que sería perder el tiempo andarse con rodeos. Ya veo que no puedo venirte con evasivas, Fred, dijo por último. Sí, en efecto, hay una razón concreta. El doctor Hillman esperaba pacientemente. Stradman prosiguió. El gobierno me ha ofrecido un empleo más importante y mejor. Se trata de dirigir un proyecto y tendré que viajar mucho. Tan pronto tendré que estar en un punto como en otro, y mi cargo, además, significaría un aumento en mi trabajo y en mis responsabilidades. Me pareció conveniente hacerme una revisión antes de aceptar. ¿Para qué necesitas ese empleo, Max? Estás cargado de honores, honores, mucho don y poco din. Se trata de dinero, Fred. Me ofrecen una cantidad doble de la que ahora gano y no puedo rehusarla porque la necesito. Suponía que no te faltaba nada. Lo que gano no es bastante. Tengo que pensar en el mañana, en Emily. En mi opinión, te has portado más que bien con tu sobrina, y cuando tú faltes, estoy seguro de que ella sabrá arreglarse muy bien. Ya supongo que tiene sus problemas, sean estos cuales fueran, pero es una joven competente, atractiva, más que atractiva, y lo bastante joven para abrirse paso por sí misma, como y cuando esto sea necesario. Por más que lo miro, no veo por qué tienes que basar tus decisiones actuales en el futuro de Emily. El doctor Hillman esperó, pero comprendió que Stradman no se hallaba dispuesto a contestarle de momento. En lugar de tratar de arrancarle una explicación, el doctor Hillman buscó un cigarro en el cajón inferior de su mesa. Le arrancó la punta de un mordisco y con la mayor flema empezó a hacer los demás preparativos para fumar. Entre tanto, Stradman permanecía sentado, sumido en sus pensamientos, tratando de atisbar a través de las persianas, hipnotizado por la lluvia que repiqueteaba contra la ventana para convertirse en arroyuelos que luego goteaban lentamente sobre el alféizar. Pensaba cómo podía explicar la verdad a su médico, que era simplemente un amigo suyo y no uno de su misma sangre. Podría referir a Hillman los sucesos de 1943. Tanto él como su hermano mayor Walter se consideraban un par de agnósticos. Aunque su idolatrada madre era judía de religión, el padre de Stradman era un luterano. Stradman pasó su infancia y su adolescencia entre ambas creencias, o para mantenerse ecuánime al margen de ellas, con el resultado de que sabía tan poco del protestantismo como del judaísmo. Al alcanzar la mayoría de edad, no se afilió a ninguna religión determinada, ni sintió interés por otra que no fuese la ciencia. No creía en un creador de un universo ordenado, más bien creía que si el universo mostraba una apariencia de orden,
ello se debía a un mero accidente de las fuerzas naturales. Consideraba que atribuir el origen del universo, de los planetas, la Tierra y el hombre a una causa primera ponía únicamente en evidencia la falta de imaginación del hombre. La humanidad, que andaba a tientas, había inventado palabras como principio. ¿Por qué tenía que existir un principio? No podía haber existido siempre el universo. No podía hallarse su propia existencia más allá de la comprensión y del alcance del débil entendimiento y del lenguaje humano. Si había que buscar explicaciones, solo podía buscarlas la ciencia, entre tanto que los místicos se diesen por satisfechos con sus juguetes espirituales, libros sagrados, reliquias, iglesias, templo, Yahvé, Zeus, Buda, Quetzalcóatl, el Hijo del Hombre, el Profeta y todo el resto de tranquilizadores. Pero en 1943, el pensamiento de Max Straßmann experimentó cierto cambio. De un científico puro se convirtió en un científico judío a causa del fanatismo desplegado por el nacionalsocialismo hitleriano. Averiguaron que era un elemento impuro, pero como aún seguía siendo de valor para el Estado, lo apartaron de su cátedra de la Universidad de Berlín para transferirlo al Instituto del Kaiser Wilhelm de la misma ciudad. En aquel instituto, los más eminentes físicos, ingenieros y químicos de Alemania trabajaban tratando de conseguir la excisión del uranio. Straßmann recibió la misión de trabajar con el agua pesada importada de la fábrica de hidrógeno por electrolisis Norsk Hydro, que se hallaba en la ocupada población noruega de Rjukan, con el propósito de construir una pila para la reacción en cadena. Su hermano mayor, Walter, que era un ingeniero nuclear menos imaginativo y más metódico que él, cuyo único mérito, insignificante a decir verdad y un mero pasatiempo juvenil, consistía en un artículo científico sobre la peste bubónica o la epidemia conocida por el nombre de la muerte negra en la historia, fue separado de la industria particular para trabajar en una tosca máquina de uranio. En Norteamérica la llamaban ya un reactor nuclear, en el cobertizo que había detrás del instituto. Rebecca, la mujer de Walter, y su joven hija Emily tuvieron menos suerte y fueron deportadas al campo de concentración para mujeres de Ravensbrück, que fue construido para albergar a 2.000 enemigos del Reich y que entonces contenía ya a 25.000 personas. Max y Walter Straßmann fueron advertidos de que mientras prestasen su cooperación al programa de investigaciones atómicas alemanas, nada les ocurría a Rebecca y a Emily, y por lo tanto ellos cooperaron en grado mínimo, viéndose recompensados por una breve carta mensual de Rebecca Straßmann. A la sazón, tanto tiempo después de aquello, mientras permanecía sentado y miraba parpadeando la lluvia que corría por la ventana de aquel hospital de Georgia, Straßmann se preguntaba si sería conveniente que hablase a Hillman de los acontecimientos de 1945, con Berlín en llamas y el cadáver de Hitler rociado con gasolina frente al refugio de hormigón situado a la sombra de la puerta de Brandenburgo. Las unidades avanzaban del ejército ruso recibieron la misión de descubrir y capturar a los sabios alemanes. Registraron el instituto del Kaiser
William y pusieron a los ocupantes bajo arresto domiciliario en una granja de las afueras de Berlín, en espera de la llegada de las autoridades soviéticas. Entretanto, Walter estableció contacto en secreto con una unidad de vanguardia norteamericana de un tipo similar, conocida por el nombre cifrado de Al-SOS, y que poseía una lista hallada en Estrasburgo en la que figuraban los nombres y las señas de todos los sabios alemanes. Walter comunicó a los miembros del Al-SOS que ni él ni su más ilustre hermano, Max Stradman, deseaban seguir trabajando bajo una segunda dictadura. Inmediatamente, y a pesar de los grandes riesgos, los agentes norteamericanos de Al-SOS accedieron a rescatar a los hermanos Stradman de sus custodios comunistas. Max Stradman sabía que podrían ser rescatados ambos al mismo tiempo, pero la noche fatídica, en el momento crucial, solo se pudo salvar a uno de ellos. Max Stradman se negó a ser el elegido, pero finalmente consiguieron persuadirlo para que escapara después de arrancar a sus salvadores la promesa de que Walter le seguiría poco después. Solo más tarde supo que nunca existió la menor probabilidad de salvar a Walter y que éste insistió en ceder su lugar a su hermano, pues creía que Max podría ofrecer mucho más que él a la ciencia y al mundo libre. A partir del momento del sacrificio de Walter, Max Stradman comprendió que si podía vivir en la tierra como un hombre libre, gracias al sacrificio de su hermano, tenía hacia éste la misma obligación que contrajo Charles Darnay hacia Sidney Carton. Después de esto, a causa de su apasionada insistencia, pudo quedarse en la zona de ocupación americana de Alemania, mientras las autoridades le ayudaban a buscar a Rebecca, la mujer de Walter, y a Emily, la hija de ambos. Los rusos que habían penetrado en Ravensbrück comunicaron que ni Rebecca ni Emily se encontraban ahí, y Stradman temió que hubiese ocurrido lo peor. Continuó sus pesquisas y a las pocas semanas, Emily, que acaba de cumplir 16 primaveras, apareció del modo más inesperado en Buchenwald, y decimos inesperado porque Himmler había ordenado que se efectuase una depuración en Ravensbrück, haciendo enviar a todos los internados judíos en vagones de ganado a Auschwitz, al horrible campo de exterminio situado al sudeste de Varsovia. Por razones que Stradman había de saber más tarde, Emily fue la única judía que sobrevivió entre los que fueron transferidos a Auschwitz, siendo enviada en los últimos días de la guerra a Buchenwald. Rebecca Stradman fue menos afortunada. Varios meses antes de la liberación, fue llevada a Auschwitz con su tira de papel rosado para contarse entre los 3 millones de mujeres, niños y hombres que perecieron desnudos en las cámaras de gas que trabajaban activamente en el campo de la muerte. Y por lo tanto, la joven Emily quedó sola y al único cuidado de Max Stradman y de su conciencia, y tanto más a causa de lo que supo Stradman por un psiquiatra del ejército norteamericano que se apoderó de los archivos intactos del campo de concentración acerca de su existencia en aquel infierno femenino que fue Ravensbrück. Emily estaba dañada irreparablemente en su psiquismo, según supo Stradman, de una manera que ni incluso en la actualidad se sentía capaz de evocar,
y no solo necesitó a su tío entonces, sino en la actualidad, del mismo modo como Stradman sabía que necesitaría la seguridad que él pudiese ofrecerle después de su muerte. Después de recuperar a su sobrina, Strabo pasó a residir junto con otros sabios alemanes rescatados en Farnholz, una antigua mansión rural inglesa cercana a Cambridge, donde todos ellos vivían en una semidetención. Fue ahí donde se enteró de la triste muerte de su hermano Walter, ocurrida algunos meses antes en un campo de trabajo siberiano, donde fue internado cuando se supo la parte que había tenido en la fuga de Stradman. En la actualidad, Emily no tenía a nadie más que a su tío, solo él y nadie más que él, como Mastram sabía muy bien. Aquellos sucesos ocurrieron hacía mucho tiempo, pero los resultados traumáticos de aquellos hechos tan lejanos continuaban presentes. Solo había transcurrido un par de minutos más para Stradman. Fueron 2 décadas. Apartó su vista de la ventana y su mirada se cruzó con la del doctor Hillman. Estaba divagando, dijo para disculparse. Quizá sea un defecto senil. No recuerdo lo que me preguntabas, Fred. El doctor Hillman depositó con cuidado su habano en el cenicero. Luego habló con voz afectuosa. Solo te preguntaba, ¿por qué te importa tanto cambiar de vida? Ganar más dinero para el futuro de Emily, pero debes de tener tus buenas razones para ello. En efecto, señaló con un gesto de cabeza el enrollado electrocardiograma que estaba sobre la mesa del médico. Aún no me has dado los resultados del cardiograma, Fred. No, no te los he dado. El doctor Hillman tomó la tira de papel, la desenrolló y paseó su mirada por el trazado. Max, no te permito que realices ningún nuevo trabajo que te obligue a viajar, que te produzca excitación y preocupaciones por más dinero que te ofrezcan. Levantó la mirada. Puedes vivir aún muchos años y tengo la obligación de impedir que te busques una muerte prematura. Stradman señaló el electrocardiograma con un ademán. No me pongas acertijos, Fred. Ya no soy una de esas ancianas señoras que tú visitas y a las que hay que irles con tapujos. ¿Quieres decirme qué me pasa? Bueno, aquí concluimos la charla de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.